Buenos días desde Foco Oscuro. Empezamos las efemérides del 23 de mayo, pues con un fallecimiento de Savonarola, que bueno, le fallecen. Este era un fraile dominico, pues bueno, pues que desde la iglesia de San Marcos en Florencia, pues lanzaba diatribas contra los Medici, hasta que al final pues les expulsan con la ayuda del rey de Francia, y entonces prácticamente se hace él con el gobierno de la ciudad en gran medida, y bueno, hace una serie de hechos, pues en 1497, 7 del 2, hace la guerra de las vanidades, quema libros, cuadros y tal, pero bueno, al final él es excomulgado en 1497, aún así todo sigue en la catedral de Florencia en 1498 todavía, el 11 del 2 pues aparece todavía, pero bueno, muere Carlos VIII en 1498, 7 del 4, y luego pues al final le capturan y bajo Florencia pues confiesa haber inventado visiones y tal, entonces el 22 de mayo se le sentencia a muerte y el 23 pues es ejecutado y se quema su cuerpo, se está ahorcado, le queman el cuerpo y luego sus cenizas las echan al río Arno, y desde entonces, bueno, pues desde entonces se celebra en Florencia la Fiorita, un poco recordando la ejecución de Savonarola en Florencia. Bueno, seguimos con fallecimientos, porque quien falleció en 1934 es Bonnie Parker, y con Bonnie Parker fallece pues Clyde Barlow, sí, Bonnie y Clyde fallecen este día, pues habían dos forajidos, porque habían empezado un poco pues matando a un policía y luego fueron matando a más gente, pues de todas maneras una serie de muertos hubo, y bueno, y hasta que al final el 23 del 4 el 23 del 5, el 23 de mayo, pues una emboscada, Frank Hammer, pues que le habían encargado justamente para capturarlo, pues en una emboscada les capturan y, bueno, no les capturan pero muertos, pues 167 balas tenía el coche cuando ya lo cogieron. Parece que Bonnie, que era la mujer, no cometió tampoco prácticamente ningún crimen. Clásico, hay unos cuantos y su banda también. Y entonces, bueno, hay una película con Warren Beatty, Faye Dunaway, hay más cosas. Esta es la más conocida, bueno, y los famosos Bonnie and Clyde. Bueno, seguimos con fallecimientos, porque en 1945, quien fallece Heinrich Himmler, pues bueno, le querían, él según estaba acabando la guerra, intentó hacer una serie de negociaciones, le salieron mal, y bueno, y al final se escapó, estaba por ahí danzando, y en el 21 del 5 de 1495, en un puesto de control de Neuhaus, le controlan, le capturan, y entonces ya al final del interrogatorio se pone las gafas y de reconocer que es Hitler, entonces le ordenan que capturarle, registrarle, sobre todo para que no se suicide, porque ya no tenía mucho donde ir, pero cuando le van a registrar la boca, pues le muerde la boca, y con la boca muerde la cápsula de cianuro que tenía y se muere al momento, le quisieron reanimar pero no hubo manera, sobre todo para juzgarle y tal. Él se quería entregar a Montgomery o a Eisenhower, después de todas las que había montado. Bueno, fue el Reichsführer, o sea, después de Hitler. Difícil la jerarquía en Alemania nazi, pero el segundo, el tercero, según se vea. En 1992 fallece otro, Giovanni Falcone, sí, por orden de Salvatore Rina, era asesinado, y iba a 100 kilómetros por hora, pero así todo con un montón de explosivos. Con él mueren también su esposa Francesca Morbillo y los miembros de su escolta, Roque de Cirio, Víctor Chifiani y Antonio Montinaro. El 25 fue el entierro en la Catedral de Palermo, una multitud terrible. Fue muy fuerte lo del asesinato de Giovanni Falcone, fue muy fuerte. Tiene un aeropuerto y un asteroide. Bueno, en 1430 vamos con el acontecimiento, que es capturada por los borgoñones, que estaban aliados con los ingleses, pues Juana de Arco. Sí, luego pues fue juzgada y ejecutada en 1431, el 30 del 5, pero el 23 del 5 es cuando es capturada. Claro, ellas querían un poco pues atacarla, pues porque era para deslegitimar al rey de Francia. Vamos con acontecimientos también, seguimos en 1555, es elegido Pablo IV, es elegido Papa. En 1618 tiene lugar la defenestración de Praga, la tercera, pero es la más conocida un poco al nivel, porque antes había habido dos, sobre todo el asunto de las guerras de religión, de los husitas, pero esta vez Fernando II había sido coronado rey de Hungría, y que los nobles de Praga pues no estaban muy por la labor porque lo que quería era un poco reconquistar el catolicismo, que reconquistara posiciones. Entonces tiraron a unos emisarios suyos por la ventana, y luego esto daba lugar al inicio de la guerra de los 30 años, una guerra muy complicada,
ellos van a elegir otro rey para Hungría, que es Federico V de Palatinado, pero aquí unos van a atacar, atacan unos, entra luego el rey de Suecia por un lado, luego entra el rey de los de Dinamarca, al final el rey de Francia. Bueno, tuvo una guerra muy complicada que comienza con esa defenestración de Praga. En 1873, vamos con otro acontecimiento, se crea la Policía Montada de Canadá, la famosa Policía Montada de Canadá, el rojo y el caballo. En 1924 tiene lugar el 13º Congreso del PECUS, es un congreso muy importante, porque es el primero que es posterior a la muerte de Lenin, y en él se condena la tesis de Trotsky. Se le condenó unánimemente a la plataforma de oposición trotskista, definiéndola como una desviación pequeño burguesa del marxismo y como una revisión del leninismo. Bueno, entonces Trotsky empieza a perder posiciones. Trotsky era un poco el segundo de Lenin, y bueno, y va ganando las de Stalin, y al final pues se hace con el poder prácticamente absoluto. En 1981 tiene lugar un suceso en España, que es poco conocido, pero es muy interesante, pero que mucho. Es un suceso muy turbio, es un atraco al Banco Central de Barcelona. Atracan a una serie de atracadores, parece ser que su jefe era José Juan Martínez Gómez el Rubio. Este era un atracador medio anarquista, pero también un poco a sueldo. El asunto es que cogieron 300 rehenes, pedían la libertad de Tejero. Al final atacan los geos, bueno, es lo que parece, hubo un muerto. Y parece ser que detrás de ello lo que se dice es que quemaron una serie de documentos que podían implicar al rey en el asunto del 23F, o quién sabe qué. El asunto es muy turbio, decía que se lo había contratado el CSIC, muy turbio. Esto ocurrió en 1981, el atraco al Banco Central de Barcelona, poco después del golpe de Tejero, que había sido el 23F. Un asunto muy turbio. Bueno, en 2008 se firma el Tratado Constituyente de UNASUR, que es una unión de varios países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela. Lo que pasa es que nunca ha ido muy adelante del todo esta unión, las cosas como son. En 2015 se ratifica a Óscar Romero, que lo habían asesinado, y el 14 del 10 de 2018 lo canonizan. Hablamos de él cuando lo mataron en la catedral no en la catedral, pero poco después de estar en la catedral. Vamos un poco con nacimiento. En 1606 nace Juan Caramuel. Es un filósofo español erudito, sobre varios temas escribe, tiene un curso en matemáticos y un Celeste Metamorfosis sobre los cambios en el cielo, muy interesante, un erudito muy interesante. En 1668 nace Giambattista Vico. Este era un filósofo italiano que hace una ciencia nueva, es sobre todo hace una organización de las humanidades como una única forma un poco y explica ciclos históricos. Un personaje muy interesante sobre la idea de la historia. En 1707 nace Carlos Linneo. Este es un naturalista, es el creador de la clasificación de los seres vivos. Entonces ellos establecen un género dentro de una familia, dentro de una clase, dentro de un tipo, dentro de un reino. También pues en el sistema natural, es el libro suyo, y también hace una especie de plantarum, también clasifica las plantas, y luego pues tiene un cráter lunar y un asteroide. En quien nace en 1641, en un 23 de mayo, es Andrea Lucchesi, que es un músico que compone, pues, entre otras cosas, un requiem. Este requiem parece ser que pues seguimos un poco con nacimiento, porque el siguiente que nace en 1811 es el Marqués de Salamanca, pues que es un político, fue ministro de Hacienda, pero sobre todo lo que es un empresario pues mete asuntos de bancos, de ferrocarriles, es el que organiza toda la urbanización de lo que es el barrio de Salamanca, que se llama gracias por su nombre, y luego la plaza del Marqués de Salamanca está expuesta en su honor. Todo un personaje de la historia del siglo XIX en España, muy importante, con sus transacciones. A veces le exiliaban, se iba de España, según cambiara un poco la política. En 1855 nace Enrique de las Moreras. Este es un español, era el comandante de los últimos de Filipinas, que falleció a final del 22 del 11 de 1898 en el sitio de Valais, pero era el primer comandante que estuvo en esto, y está enterrado en la Catedral de la Almudena. Bueno, seguimos un poco con nacimiento. En 1883 nace Douglas Fairbanks. Este es un actor de la época del cine mudo, hace películas como El ladrón de Bagdad, Robin Hood, La máscara del zorro, y fue el primer presidente de la Academia del Cine. Sí, estaba casado con Mary Pickford también, una actriz muy conocida, que luego se separaron, pero también ella era muy conocida del cine mudo. En 1892 que nace Pichichi, Rafael Moreno Aranzadi, que le llamaban Pichichi, y bueno, pues parece ser que regateaba muy bien, metía muchos goles, y en honor a él, pues el diario Marca y el AS decidieron un poco institucionalizar el premio al mayor goleador de la primera división, en honor a este Pichichi.
En 1905 nace Ramiro Ledesma, este era un fundador de la JOS, junto con Onésimo Redondo, que luego se unirían con Primo de Rivera, Falange Española de la JOS. Parece ser que tuvo ciertas desavenencias y luego pues escribió algún libro y en la Guerra Civil le cogieron en Madrid y bueno, le metieron en la cárcel y luego en una saca de esas que hicieron, pues le fusilaron. Era bastante fascista, de los fascistas más puros. En 1908 era que defendía el fascismo de la manera más. Nace John Bardeen, que fue físico y fue Nobel en 1957 y 1972 por cosas sobre conductores, efecto transmisor y cosas de la conductividad. Es de las pocas personas, junto a Marie Curie, Linus Pauling, Friedrich Sanger y Barry Sapler, con galardonadas 2 veces con el mismo premio Nobel. En 1909 nace Manuel García Pelayo, este era un jurista que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español. En 1925 que nace Joshua Lederberg, este es un médico, que fue en 1958 Nobel por sus trabajos sobre los bloqueos metabólicos controlados por genes. En 1913 nace Jordi Soletura, este es un padre, uno de los padres de la Constitución, era el ponente del PC. Bueno, también ha escrito cosas sobre nacionalidades, nacionalismos en España, autonomía, federalismo, autodeterminación. José Luis Coll nace en 1931, pues esto pues es conocido, pues en televisión hacía Hablando se entiende la gente, este país necesita un repaso, también en radio el programa Protagonistas, también algún libro, el diccionario de Coll, las dedicatorias de Coll, pero sobre todo conocido por el famoso humorista Tipi Coll, vestido el Tipi Coll era el bajo, Tipi era alto, uno con chistera, otro con sombrero de copa. En 1933 nace Joan Collins, pues actriz sobre todo conocida porque era Alex Colby en Dinastía, de las malas malísimas. Isabel Cela nace en 1949, esta es una ministra de Educación, pues fue ministra de Educación del 2008 a 2021, también fue portavoz del gobierno y ahora es embajadora en el Vaticano. En 1949, un año después, nace Moncho Alpuente y bueno, pues que a veces cantaba cosas como esta. Las Madres del Cordero cantaba adelante y luego desde Santurce a Bilbao Plus Band cantaba esto. Mucho Alpuente y los Coy. Ya está, aquí los fantasmas, siempre los... Y luego sale en televisión, en Mundo Pop, programa, tiene libros. El libro de los santos imaginarios y de los hechos apócrifos, solo para fumadores. Monta. Y 2 años después, que no era nada fantasma, nace Anatoly Karpov, ajedrecista muy famoso, que fue campeón del mundo durante mucho tiempo, de 1975 a 1985. En el 75 es que por incomparecencia de Bobby Fischer no estaba de acuerdo con las condiciones. En el 81, sí, 1981 sí gana Kornoy y luego ya lo pierde con Kasparov. Todo un personaje, todo un ajedrecista. En 1952, quien nace Federico Trillo, pues fue ministro, fue primero de 1996 al 2000, fue presidente del Congreso de los Diputados. Y en 2000 a 2004 fue ministro de Defensa. En 1965 nace Manuel Sánchez, pues futbolista, hijo de futbolista, y en primero estuvo en el Castilla, pero muy poco tiempo, porque luego pasó al Real Madrid y luego pues en 2001 se retira, pues la famosa pareja centrales, que entre Sánchez y Hierro sacaban el balón, como en esa época los centrales no lo hacían. Dos centrales que jugaban muy bien al fútbol, que jugaban en esa época los centrales eran defensivos, pero estos eran de centrales que también jugaban muy bien al fútbol, de la Quinta del Buitre. Y bueno, vamos un poco acabando con Mónica Naranjo, que nace cuando nace un 23 de mayo, pues la ponemos, cantaba Sobreviviré, y que la quiere que la desaten, esta voz tan potente que tenía, un poco icono también gay, con esa voz que tenía. Bueno, y seguimos con nacimientos. Porque vamos con otro nacimiento. En este caso quien nace es Stuart Harold Pott, más conocido como 2D. Bueno, y pone que nace porque como tal es un personaje de dibujos animados, es el pelo azul, pues de la banda Gorillaz. Stuart Harold Pott, que nos canta esto, Clint Eastwood, que fue un éxito bastante importante. Es esta banda que son unos figuros de dibujos animados. Pues nace en 1978, según se pone en su carnet ficticio, el 23 del 5. Bueno, y acabamos ya con último nacimiento, que nace Miran Ibarguren. Nace, bueno, pues no decimos cuándo porque la vemos muy bien todavía.
es una actriz española que, bueno, en cine lo dejo cuando quiera, Operación Camarón también sale, en escenas de matrimonio, luego se hizo bastante conocida, pero sobre todo se hizo conocida por ser la hija mayor de Aida, Soraya García García, la serie Aida, y todo lo que le pasaba. Y bueno, luego también ahora, pues a la vez la que se avecina. Y bueno, pues con eso acabamos las efemérides del 23 de mayo, y el 24 de mayo les contaremos algo nuevo desde el Foco Oscuro. Que les vaya muy bien a todos desde el Foco Oscuro hasta mañana, que será 24 de mayo.